Y justamente hablando de educación, la mañana de este viernes, el presidente de la República junto a los funcionarios del INAVIE entregaban o tenían el acto, ¿verdad?, de protocolar de entrega de útiles escolares. Siempre lo hablamos, el Ministerio de Educación, una sombrilla tan amplia, pues además de lo que se ha hablado durante la semana del tema del alimento escolar y todo el ruido que tiene el INAVIE ahora con nuevas impugnaciones de parte de los suplidores que no han sido beneficiados y que en rueda de prensa habrían estado señalando irregularidades con respecto a las licitaciones y adjudicaciones de a los suplidores que fueron beneficiados en esas asignaciones, ¿no?, para el alimento escolar. Pues veíamos el día de hoy al presidente de la República encabezar este acto de entrega en el que veíamos a los niños subiendo a la tarima, recibiendo su mochilita que decía Gobierno de la República. ¿Cayeron en el gancho de las mochilas también? Entregando, sí, los útiles escolares. Hay que recordar que una de las funciones que están estipuladas del presidente es entregar mochilas. En el INAVIE es la una entrega de las funciones del presidente es entregar mochilas. Del INAVIE, acabo de decir. ¿Tú dijiste que el presidente está entregando mochilas? Sí, él estaba allí. Pero el presidente va regularmente a la mayoría de las actividades públicas y en este caso... ¿Cómo se llamaba una senadora de San Juan que también entregó mochilas? Oh, hermana del principal, de apellido Medina. Yomaira. Entregó mochila también. Entregaron mochilas. Mochila. Sí. Pero esa decían Fundación Yomaira, no sé qué, cuando tú le quitabas un sticker abajo decía otra cosa. ¿Y esta cómo dicen? No sé si podemos tener las imágenes en un momentito. Producción nos va a asistir con eso, pero sí, en efecto, veíamos las imágenes en pantalla que producción brevemente nos va a colocar, pues como el presidente de la República se estaba entregando los útiles escolares con representantes de distintas edades, alumnos de distintas edades, y ahí veíamos también a Víctor Castro presidiendo y junto a un representante del Ministerio de Educación del Ministerio Central, ¿no?, de la sede del ministerio, pues entregando estos útiles escolares. Sin duda esto pone en cierta forma la rueda en marcha, ¿no?, de cara al próximo año escolar, recordando que este próximo 1 de septiembre los docentes ya regresan a las aulas para iniciar su proceso de formación, de reentrenamiento de cara al inicio del año escolar 2022-2023, fijado para este próximo día 19 en todo el territorio nacional, en el sector público, aunque como hemos dicho, ya muchos centros educativos privados pues estamos ya haciendo lo propio. Hace rato. Precisamente. En ese mismo sentido, pues se habla del tema del desayuno escolar, el almuerzo escolar y todo lo que implica el alimento, que hay que recordar, el INAVIE pues habría estado trabajando con la FAO para poder identificar los alimentos necesarios que necesitan los niños en las aulas. No sé si recuerdan ustedes cuando en el Congreso científico que organizó el Ministerio de Educación, alumnas nuestras habrían estado presentando allí su investigación sobre lo que necesitan los niños para poder tener un rendimiento académico cuando hablamos de alimentación. Y un jovencito del interior del país, del sector público, dice, pero muy bonito lo que ustedes dicen, pero ¿qué hago yo si me llevan pan y leche de cartón o de jugo de cartón? Entonces es una realidad que realmente lo que necesitan los niños y jóvenes del sistema educativo preuniversitario para poder desempeñarse óptimamente en la parte académica, pues no era lo que estaban recibiendo en el alimento escolar. El INAVIE hizo un esfuerzo, la FAO se ha involucrado y se han empezado a hacer esas identificaciones de los tipos alimentarios que necesitan los niños para poder rendir efectivamente en el aspecto académico. En ese sentido, pues el INAVIE ha hecho también un reajuste de los suplidores, de la gente que va a estar contratando
Pero, oh sorpresa, vuelve otra vez la denuncia, en este caso haciendo cuestionamientos por parte de algunos de los suplidores que dicen que las empresas que han ganado la licitación no poseen las condiciones necesarias para proveer los alimentos en los diferentes centros educativos debido a la falta de recursos. Han identificado dentro de estas causas, de estas anomalías, de estas dificultades, que los oferentes tendrán que desafiar múltiples dificultades, como en el caso de las distancias desde donde están ubicados hacia las escuelas que tienen que llevarlos, además de eso, de que no disponen, aparentemente entre todos se conocen, ¿no? Y no han sido señalados como que no disponen de la logística apropiada para que los alimentos puedan cubrirse el proceso de inocuidad, de calidad, de preservación de los alimentos, para que los niños, jóvenes y docentes del sistema educativo público pues puedan recibir de manera oportuna y de calidad el producto alimenticio que se entrega ya cocido, listo para el consumo en las aulas. Tú sabes que hay hablar de esta crisis permanente con el respecto al manejo, uno tiene que llegar al punto fundamental de que desafortunadamente el sistema educativo dominicano es muy grande y está en manos de una sola institución muy grande, una institución que tiene que velar por todo. Y al final, bueno, vamos a caer en eso, y eso nos lleva definitivamente al tema de la reforma de la Ley General de Educación 66-97 que tiene que hacerse. Ojalá que cuando ese ejercicio se haga, la nación dominicana en su conjunto, la ciudadanía, tenga suficiente conciencia sobre lo que está ocurriendo, de tal suerte que exijamos una reforma a la ley que nos lleve a un desmembramiento de ese Ministerio de Educación, donde siga recibiendo el 4%, pero lo reciba sola y exclusivamente para brindar el servicio de educación, que va a incluir el INAVIE, esa parte del servicio de educación, porque el desayuno, la alimentación tiene que ir ahí, pero no va a incluir otros temas adicionales enormes que están de por medio que no le corresponden, incluyendo velar por la calidad del servicio que brinda. Eso va a tener que hacerlo, pero va a tener que ser juzgado por un organismo exterior. Ahora bien, como dominicanos, nosotros tenemos que comenzar como sociedad a exigirnos a nosotros mismos y ser capaces nosotros mismos de valorar lo que se hace. Una de las cosas fundamentales que apena muchísimo es cuando tú ves todas esas edificaciones escolares deterioradas, esos ambientes que se tratan de crear para brindarle los alimentos, brindarle el desayuno, mira, todas esas bandejas y platos, todo eso que está ahí, que tú estás viendo ahí, ¿quién lo cuida? ¿Quién lo valora? ¿Quién le pone coto a esa situación? Y si yo tengo que pedirte a ti que me traiga a tu hijo a la escuela para yo garantizarle que él coma y para yo garantizarle que él se vista, está muy duro el pleito. Está muy difícil ganar esa pelea. Es una pelea muy desigual. No sé si me entienden. O sea, tiene que haber un mecanismo mediante el cual tú tomes conciencia sobre la importancia de que tu hijo se alimente. Sin duda. ¿Verdad que sí? Pero resulta que no, que hay muchísimas familias donde la deserción escolar, por ejemplo, se redujo enormemente cuando el desayuno escolar y se creó la tanda extendida y el almuerzo escolar. Se redujo enormemente la deserción escolar. Entonces, si bien es cierto que nosotros tenemos unos niveles de pobreza y unos niveles de falta de oportunidad de trabajo que hacen que muchísima gente vean en la escuela un refugio, sí, pero yo quiero que sea un refugio productivo. No un cuido. No un cuido, exactamente. Y si es un cuido, qué bueno, es un cuido. Pero mira, la carretera que se llama cuido tiene 2 carriles. Un carril para allá y un carril para acá. Entonces, el carril para allá, el Estado te está cuidando tu hijo.
¿Qué tú crees si tú y tu hijo cuidan del Estado? Claro. Cuidan de la carretera, cuidan de la escuela, cuidan de todo lo que ahí se hace. La conducta que tus hijos llevan allí dentro. El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, el respeto que tú le brindas al profesor, hasta el que te sirve la comida, cómo tú lo valoras. Pero óyeme, los niños van a la escuela, pueden destruir la escuela y no hay consecuencias. Porque es pobre. No, así no puede ser. Si usted es pobre, usted tiene que cuidarlo 2 veces. Y la pobreza, yo siempre he dicho que la pobreza, cometemos el error de circunscribirla a la pobreza material. Hay mucha gente con muchas limitaciones económicas que son de una riqueza educativa, de valores, de formación de hogar. Que ojalá uno cogerlo de ejemplo. Es imposible dimensionarlo, porque son gente que en la casa se aprende el valor de la educación familiar. Y cuando tienen las oportunidades, tú dices, ay, qué suerte tuvo ese. No, es que estaba listo. En su formación de hogar, esa persona estaba lista para aprovechar esa oportunidad. Entonces, nos falta mucho de eso, de la zapata social. Y esas son cositas sencillas. Claro. Que ojalá y el ministro de Educación actual y el equipo que a él le va a acompañar, que por lo menos a Ángel le vemos mucha sensibilidad, ¿no? Y una capacidad de autorreflexión importante. Necesaria. No me está dando un discurso de político tradicional que quiere taparme el sol con un... No, mira, estamos en un agujero y estamos en una situación de desvergüenza. Porque en el aula los niños no aprenden. Sí, pero una de las cosas fundamentales que tienen que aprender es, ok, ¿quién lo está haciendo bien? Tenemos que emularlo. ¿Quién lo está haciendo mal? Tenemos que corregirlo. Y quienes pueden aprender, entonces a eso tenemos que brindarle la oportunidad de aprender. Claro, y justamente en el tema de brindarle la oportunidad de aprender, esta semana rescatábamos, si se quiere, la opinión de un exministro de Educación, criticado por muchos por muchas cosas que sucedieron en la pasada administración de gobierno desde esa cartera, y que esta semana debo coincidir con sus declaraciones cuando sale a defender a los niños que están en territorio dominicano y que han sido señalados por ser beneficiados con un cupo en las escuelas. Y Andrés Navarro, pasado ministro de Educación, decía, mira, si el niño llega buscando un cupo a una escuela, no se le puede negar. Así y es injusto responsabilizar al Ministerio de Educación por un problema migratorio. La escuela está para ofrecer educación. Y si ese niño llega a la escuela porque vive en territorio dominicano y lo queremos sacar de las calles y el papá responsablemente reconoce que tiene que acercarlo hacia la escuela, es injusto que también ese tema migratorio, de la migración irregular, el Ministerio de Educación tenga que asumir la responsabilidad de negarle el servicio, el derecho de la educación a un niño que ya vive en territorio dominicano y que otros, bajo las circunstancias que fueran, le permitieron estar aquí, les siguen permitiendo estar aquí. Muchos de esos niños que están en condiciones irregular porque sus familias llegaron aquí en condiciones irregular, pero nacieron aquí, son dominicanos. Entonces también hay muchas situaciones que se presentan de este tipo que se cargan, se suman y son parte de lo que el presupuesto de educación tiene que atender también. Oye, el tema migratorio es una realidad incómoda, es una realidad difícil, pero si a alguien no le luce, es a República Dominicana. Claro. Porque la cantidad de dominicanos que han llegado a playas extranjeras con sus hijos de manera ilegal, y mientras ellos normalizaron su situación migratoria, sus hijos fueron educados, son varios cientos de miles, para no decir más de ahí. Claro, no, y que el discurso, siendo justos, aquí no queremos necesariamente ser... Si tú llegas a Estados Unidos con tu hijo o a España, y tú vas y lo ingresas en la escuela, y lo único que te preguntan es por tu nota, por tu calificaciones y demás. El estatus migratorio no te lo piden. En lo que tú normalizas tu estatus migratorio, los muchachos se gradúan de bachillerato. Claro. Y si logran sacar una licencia de conducir, van a la universidad. Entonces, ¿cómo tú le dices a un niño, que por demás el Código del Menor te impide que tú le niegues el servicio,
Ah, no, que aún a los dominicanos en estado regular. Que tu estatus migratorio no es correcto. Sí, pero yo no vine aquí por mi estatus migratorio. Yo vine aquí por mi condición de joven que necesita ser educado y ser formado. Ese es un gasto que tenemos los dominicanos, definitivamente. Los que pagamos impuestos en República Dominicana, léase todos, porque algunos pagamos impuestos directos y otros pagan indirectos. Todos pagamos los indirectos y algunos pagamos los directos. Porque todo el que va a comprar un galón de gasolina o todo el que se mueve en un vehículo está pagando un impuesto indirecto. Y así sucesivamente cualquier cantidad de cosas. Cada vez que tú vas a una tienda y compras el ITEVI, tú estás pagando el impuesto. Todos esos impuestos al consumo tú lo estás pagando. Entonces, todos pagamos impuestos y pagamos impuestos para que el 24% de esos impuestos que nosotros pagamos vayan más lo que se recauda por otras vías, Tesorería Nacional, aduana, etcétera, etcétera. Todo eso, el 24% de todo lo que se recauda se gasta en educación. Y ciertamente estamos gastando en educación de extranjeros que no están de forma regular en República Dominicana. Pero no solo haitianos. Ah, no. No solo haitianos, hay muchos migrantes que definitivamente están acá. Y hay que cumplir con el deber. Son niños que están en estado migratorio. Claro, el deber como que tenemos tiene la nosotros, nación. ¿Por qué el presidente fue a Nueva York a rendirle pleitesía a la diáspora dominicana? Porque esa diáspora dominicana llegó a Nueva York y a Boston y a Miami, a Washington D.C. y a California. Yo recuerdo que Hipólito fue a Alaska y allá habían 6,000 y pico de dominicanos que lo recibieron. Pero es que hay un dominicano en todos los rincones del mundo. Y después fue a Ucrania y allá estaban los dominicanos también recibiéndolo. Entonces, esa diáspora llegó allí y cuando llegó allí encontró cómo no solamente normalizar su estatus, sino progresar económicamente a tal punto que nos dan a nosotros casi 10,000 millones de dólares anuales en transferencias directas que llegan a República Dominicana. Entonces, cógeme esos 10,000 millones de dólares, multiplícamelo por 54 y dime si eso no supera el presupuesto de educación. Solamente eso. Entonces, si queremos exigirnos y ser muy psicorrígidos en el análisis, tú pudieses decir que son los que pagan impuestos en Estados Unidos que están pagando para que los haitianos estudien aquí. Y los venezolanos, para que los niños de personas que están en una condición migratoria no regulada estudien en República Dominicana. Y no estamos a favor de que se mantengan las condiciones actuales. El proceso migratorio tiene que darse, la migración tiene que regularse, el que no tenga sus papeles en orden tiene que hacerlo. Evidentemente con el ciudadano haitiano, la mayoría, ¿no? El grueso, es un poco complicado por la falta de documentación, de registro que adolece Haití, como adolece de muchísimas situaciones, y por eso muchos haitianos llegan aquí sin nada, pero es porque no tienen nada. Es un tremendo trabajo, definitivamente, que hace falta, y ya lo ha dicho el presidente, República Dominicana no puede ser quien tenga la solución a esta situación, pero se tiene que seguir empujando para que las situaciones se den. Pero al tiempo en el que eso se debe corregir, al niño no se le pueden vulnerar sus derechos. Muchos niños que están en las calles dominicanas de nacionalidad haitiana, de descendencia haitiana, y que incluso escuchamos a voceros como en este caso el denominado Wendy Osiris, que es embajador de buena voluntad y esperanza por Haití, quien ha estado haciendo un llamado para que organismos internacionales, ya si en República Dominicana no se puede, como en el caso de UNICEF, se pongan la tarea de hacerse cargo de los niños haitianos que deambulan por las calles dominicanas, e incluso se atreve a hacer un presagio de no ponerse atención a esto, pudiese repetirse la historia haitiana en territorio dominicano, porque él dice, muchos de los identificados en bandas haitianas hoy en día fueron niños que deambulaban por las calles y el sistema se los tragó y los ha convertido en lo que son hoy en día. Y para nadie es un secreto que obviamente para que aquello en territorio haitiano funcione, hay mucho apoyo del lado dominicano. Incluso se ha identificado cómo armamentos están en territorio
territorio dominicano, como las bandas armadas que andan atracando también de lado y lado. Se han identificado nacionales haitianos aquí y nacionales dominicanos allá, que se ponen de acuerdo, que están en contubernio y son parte de esta situación. Entonces, si no se atiende a ese migrante infantil haitiano que hoy en día deambula en las calles dominicanas, en este caso, Wendy Osiris, embajador de Buena Voluntad y Esperanza de Haití, dice: se puede repetir la historia, empezando por comunidades haitianas que ya están asentadas en territorio dominicano. Es que eso es evidente, o sea, lo hablamos el otro día, el agujero de Friusa en Punta Cana. Ese es un punto fundamental, y como que eso está como las declaraciones que dio el senador de Dajabón el otro día. ¿Tú no la viste en la televisión? Yo le mandé a ustedes el link para que lo vieran. Creo que fue ayer que la dio, o antes de ayer. Las declaraciones del senador de Dajabón sobre los puestos de vigilancia de los militares, y cómo tú tienes en 30 kilómetros 6 puestos que no son puestos de vigilancia, sino de peaje. De peaje, correcto. Que hay que pagar, ¿entiendes? Parecería, yo no sé quién es que está manejando el agujero de Friusa. Ya vimos que Roberto Santana nos dijo cómo que se maneja la cárcel de La Victoria y por qué la cárcel de La Victoria termina siendo la cárcel, y el nuevo modelo todavía estamos esperando la auditoría y la falla técnica que tiene. Y mientras tanto allí se sigue guisando aquel salami, Indubeca y de las otras marcas. Valga la marca, sí, la publicidad. La publicidad no tiene que ver con ellos en realidad, sino sencillamente con el producto criollo. Porque en definitiva no se corrige. Claro. O sea, lo del agujero de Friusa quedó en un titular del periódico, y no es uno. No, eso es una muestra. Son 5 espacios que hay aparentemente en esa zona que están tomados por estas comunidades de inmigrantes que están allí, y que no hay forma ni siquiera de que el Estado, la policía, nadie entre allí a regular y a saber lo que se está cocinando en ese sitio.